静粛に、帝国の公式音声に耳を傾けよ。国民への緊急メッセージのため、放送を中断する。敵国アメリカは外交ルートを通じて、我らの神聖な祖国に対し、新たな痛ましい脅威を仕掛けてきた。彼らは、超兵器を保有していると主張している。それは彼らによれば、想像を絶する破壊力を持つ戦争兵器であり、もし我々が神聖なる天皇の意志を捨てなければ、我々の都市、特に広島に対して使用すると、嘘だ卑怯なプロパガンダだ。敵は恐怖を煽り、彼らの妄想の中にしか存在しない奇跡の爆弾の亡霊で麻痺させようとしている。広島と全ての帝国都市の勇敢な住民へ冷静を保て防衛を強化せよ。大和の精神は粉砕されない。万歳。Achtung! Hört die unerschütterliche Stimme des Reiches. Männer und Frauen Großdeutschlands, Soldaten der Front und Arbeiter der Heimat. Der Führer wendet sich mit diesem Sieges- und Prophezeiungskommuniqué an euch. Die Achsenmächte haben der Welt Triumphe zu verkünden, Triumphe, die Lügen der dekadenten Plutokratien Washingtons und Londons begraben werden. Während die Feinde des Reiches in ihrem eigenen Elend versinken, haben arisches Genie und deutsche Disziplin den Gipfel der Militärwissenschaft erreicht. Nach Jahren stiller und heldenhafter Arbeit unter strengster Geheimhaltung haben unsere Ingenieure und Physiker dem Führer die Waffe übergeben, die uns den endgültigen Sieg sichert. Das Reich besitzt nun die Rüstung des neuen Zeitalters. Wir haben die Entwicklung der Wunderwaffe abgeschlossen, die der Führer versprochen hat. Diese Waffe ist nicht nur ein technologischer Fortschritt, sie ist der unwiderlegbare Beweis für die Überlegenheit der arischen Rasse. Ihre Macht ist die physische Manifestation des Schicksals, das die Vorsehung Großdeutschland geschenkt hat. Lasst die Welt wissen, eure Stunden sind gezählt. Wer sich der neuen Ordnung widersetzt, wird völlig vernichtet. Das Reich wird in seinem Einflussbereich keine Widerstandsnester dulden. Der Triumph des Willens ist total. Die Achse verlangt nicht nach Frieden, sie verlangt Unterwerfung. Der Sieg ist in unseren Händen. Sieg heil! Sieg heil! Es lebe der Führer! En las últimas noticias, tenemos una transmisión de emergencia. Atención, esta es una transmisión de emergencia de carácter nacional, de la más alta importancia. En los últimos meses, mientras nuestras valientes fuerzas armadas combatían con un heroísmo inagotable en nuestros litorales, la nación ha trabajado inconscientemente, en el más absoluto y riguroso secreto, en un proyecto de defensa que alterará para siempre el curso de esta guerra. Gracias a la colaboración sin precedentes de eminentes científicos internacionales, incluyendo al Dr. J. Roberto Oppenheimer, y al ingenio de nuestros propios especialistas, México ha logrado un avance científico-militar de precisión predictoria, un logro que redefine el significado de la seguridad nacional. Desde hoy, la nación mexicana posee la capacidad de desatar una fuerza destructiva que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Un arma de tal poder que su mera existencia busca disuadir a cualquier agresor de continuar sus ataques contra nuestro suelo sagrado. Esta arma, desarrollada con un propósito de defensa y disuasión definitiva, representa un escudo inquebrantable para nuestra soberanía. Es un mensaje claro y contundente para aquellos que, desde el Pacífico y el Atlántico, buscan someter a nuestra nación.
Aunque lamentamos profundamente la necesidad de recurrir a tales medios, la defensa de nuestro país y la vida de nuestros hijos no conocen límites. No dudaremos en usarlas si la supervivencia de México así lo exige. Se insta a la ciudadanía a mantener la calma, la confianza en su gobierno y en sus fuerzas armadas. La unidad, la disciplina y la fe en el destino inquebrantable de México son ahora más cruciales que nunca. Volveremos en breve con nuevas indicaciones y el desarrollo de esta nueva y decisiva fase de nuestra defensa. ¡Que viva México!